Bueno, buen día. Hoy vamos a ver la clase de nivelación compuesta. Recuerden que en la clase anterior empezamos con la parte de altimetría y hemos visto la nivelación simple y la forma de eliminar la influencia del error de inclinación en niveles. Así que vamos a pasar a ver cómo realizamos una nivelación compuesta. Entonces, les voy a presentar el archivo con el que nos vamos a manejar. Bien, ahí tenemos entonces. Entonces, un pequeño repaso de lo que hemos visto para que lo tengan claro. La nivelación geométrica, entonces, o también llamada nivelación diferencial, es el procedimiento topográfico que nos permite determinar el desnivel entre dos puntos mediante el uso del nivel, o que también en alguna bibliografía aparece como equialtímetro, según vimos en la clase pasada. Entonces, nosotros utilizamos un nivel y una mira, o dos miras, también con una podemos hacer, porque ponemos una mira acá, luego que tomamos esta lectura, nos trasladamos con la mira al otro punto y podemos manejarnos con una sola mira. Es mucho más rápido manejarse con dos miras, sobre todo cuando hacemos nivelación compuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando todos los puntos que yo necesito nivelar están dentro de los límites del campo topográfico, es decir, están dentro de la distancia a la que yo puedo ver con el equipo, bueno, yo realizo una nivelación simple. Y recuerda que habíamos visto que tenemos dos tipos de nivelación simple. Una que es la nivelación desde el medio, que es esta que estamos viendo acá, donde nosotros nos colocamos con el equipo en un punto medio, entre los dos puntos a nivelar, y de esta manera eliminamos la influencia de tres productos. Uno es la influencia de la refracción, el otro es de la curvatura terrestre, y por último es la influencia del error de inclinación del equipo. La otra forma de nivelar que hemos visto, de hacer una nivelación simple, es estacionar el equipo sobre uno de los puntos, lo cual nos exigía medir la altura que había desde el punto en cuestión hasta el eje de colimación del equipo, o sea, hasta la horizontal, y tomar la lectura en la mira del otro punto. En un caso, bueno, directamente la diferencia de altura entre los dos puntos, o el desnivel entre los dos puntos, salía de la diferencia de lecturas, y en este caso había que restarle a la altura del instrumento, restarle la lectura en el punto donde está la mira. Como hemos visto, este último procedimiento es un poco más dificultoso, un poco mayor, por eso nosotros en la cátedra adoptábamos este sistema de nivelación. Bien. Hecho este pequeño recordatorio, vamos entonces directamente a la parte de la nivelación geométrica compuesta desde medio. Entonces, fíjense, acá tenemos una nivelación compuesta. ¿Por qué? Porque nosotros desde el punto de estacionamiento 1 no vemos todos los puntos que necesitamos nivelar. Si ustedes se fijan, acá esta visual horizontal, por ejemplo, ya chocaría con el terreno natural en este punto, y por lo tanto ya no podríamos nivelar la altura que tiene el punto 2, y mucho menos la altura que tiene el punto B. Entonces, acá en esta figura tenemos los puntos A y B, son los puntos extremos a nivelar. Vamos a suponer que nosotros queremos saber la diferencia de altura entre estos dos puntos. Y los puntos 1
y punto 2, que son estos dos puntos que tenemos acá, son los que llamamos puntos fijos de cota conocida. También nosotros le llamamos puntos de paso en la nivelación compuesta. Bien, seguimos entonces. ¿Qué más tenemos acá para ver? Tenemos los puntos A y los puntos B. El punto A le llamamos base de medición y el punto B es el punto al que queremos llegar con nuestra nivelación. Entonces, fíjense, acá tenemos nuestra superficie de referencia o plano de comparación, PC, esto que está acá entre paréntesis, significa plano de comparación, que es el plano con respecto al cual nosotros queremos conocer las alturas de todos los puntos, tanto los puntos de paso como el punto de llegada. Suponemos siempre de que nosotros tenemos un punto de cota conocida, que en este caso sería el punto A, ya que el sentido de avance de nuestra nivelación es desde A hacia B. Recuerden que eso tiene una importancia porque entonces eso nos define cuáles son las lecturas atrás y cuáles son las lecturas adelante. Bien. Visto todos estos detalles del gráfico, entonces vamos a ver cómo viene dado el desnivel entre A y B. El desnivel entonces entre A y B vendrá dado por, fijémonos acá, por el desnivel 1 más el desnivel 2 más el desnivel 3, que es desde el punto 2 hasta el punto B. Entonces, de A a 1 tenemos un delta 1, de 1 a 2 tenemos un delta 2 y de 2 a B tenemos un delta 3. El delta B total va a ser la suma de todos estos deltas que hemos pasado a lo largo de nuestra nivelación. Y fíjense un detalle, que si nosotros miramos delta 1 más delta 2 más delta 3, delta 1 es la lectura. El delta 1 es la lectura atrás del punto A menos la lectura adelante del punto 1. Por eso acá tenemos LA, L atrás del punto A y L1 adelante. Luego, cuando nosotros nos trasladamos a la estación 2, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, sobre la misma mira que está en el punto 1, vamos a tener una lectura de 1 atrás. Y a su vez vamos a tener una lectura de 2 adelante. Y luego, cuando nos trasladamos a la estación 3, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una lectura del punto 2 atrás y una lectura de B adelante. Bien, entonces, si reemplazamos estos valores, si nosotros sacamos el delta 1 como la lectura de A menos la lectura adelante del punto 1, el delta 2 es la lectura del punto 1 atrás menos la lectura del punto 2 adelante, y el delta B o el delta 3 es igual a la lectura de 2 atrás menos la lectura en el punto B. Si ponemos todo eso acá, acá tenemos esto. Entonces, si después sumamos los tres deltas para sacar el delta total, vamos a ver que nosotros vamos a tener lo siguiente. Fíjense que son las lecturas atrás, sumamos, menos la suma de las lecturas adelante. Por lo tanto, fíjense que el delta entre el punto A y el punto B, o sea, la diferencia de altura o el desnivel entre A y B, resulta de la sumatoria de las lecturas atrás menos la sumatoria de las lecturas adelante. Esa es la primera relación que tenemos que tener en cuenta que sale de esa figura. Ahora, la nivelación de perfiles, entonces, como ya vimos en la clase anterior, lo primero que hacemos en un proyecto de obra es
trazar una poligonal de apoyo. ¿Qué es la poligonal de apoyo? Bueno, vendría a ser como el eje de nuestra obra. Entonces, siguiendo esa poligonal de apoyo, lo primero que se hace es, durante el desarrollo, es hacer un perfil longitudinal, es decir, ir tomando los distintos desniveles que hay a lo largo de esa poligonal de apoyo, lo cual me va a redundar en un perfil longitudinal de mi proyecto o de mi obra. Durante el desarrollo de ese perfil longitudinal, vamos a ir dejando puntos fijos. ¿Qué quiere decir esto, ir dejando puntos fijos? Vamos a ir dejando estacas, ya sea de madera, de hormigón, de hierro, lo que sea, a los cuales los vamos a ir dejando acotados. Vamos a ir calculando cuáles son sus cotas de manera tal de tener a lo largo de toda la traza puntos con cota conocida. ¿Por qué? Porque también nosotros vamos a necesitar entre puntos de paso o entre puntos fijos, también vamos a necesitar tener cotas de puntos. A estas cotas de puntos intermedios, o sea que están entre dos puntos de paso, donde también podemos necesitar sacar perfiles transversales al perfil longitudinal, a estos puntos le vamos a llamar puntos intermedios. Entonces, tenemos los puntos de paso, los puntos fijos y los puntos intermedios. Puntos de paso son los puntos donde nosotros enlazamos nuestra nivelación, que a su vez pueden llegar a ser también los puntos fijos. No necesariamente, pero sí puede ser los puntos fijos, puntos de enlace. Y luego tenemos también los puntos intermedios, que son los puntos que se encuentran entre dos puntos fijos o entre dos puntos de enlace. Y vemos entonces que podemos tener puntos fijos provisorios en nuestra zona, dada la topografía plana que nosotros tenemos en nuestra zona. Es común colocar puntos fijos provisorios cada 100 metros. Esto es criterioso, no es una cosa que esté escrito como si fuera una cosa que sí o sí hay que cumplir. Si uno quiere, los puede poner cada 50 o cada 200 metros. Y normalmente se ponen puntos fijos definitivos cada 500 metros. Como ya hemos dicho, estos puntos servirán como puntos de paso o puntos de enlace para la nivelación compuesta. Bueno, esto ya hemos dicho, que muchas veces entre puntos de paso podemos trazar perfiles transversales y, por otra parte, tenemos que decir que los puntos de cambio y las estaciones las tenemos que ubicar de tal manera que nosotros podamos abarcar la mayor cantidad de puntos de enlace y la mayor cantidad de puntos también de puntos intermedios, de manera tal de achicar la cantidad de estaciones a realizar. ¿Por qué? Porque cuando yo realizo más estaciones, bueno, esto me insume más tiempo y también tengo más posibilidades de cometer errores o de acumular errores. Por eso uno tiene que tratar de estacionarse en puntos donde pueda abarcar la mayor cantidad de puntos de interés. Bueno, estos puntos de enlace o de transferencia de cotas tienen que ser puntos firmes en el terreno o sobre estacas de madera, vigas de puentes, etc. Es decir, tenemos que buscar siempre puntos que sean firmes, que no puedan moverse. No puede ser un punto sobre el terreno donde después no lo vamos a encontrar o no vamos a estar seguros que ese es un punto fijo o un punto de enlace. Bueno, entonces ya hemos visto cómo nosotros realizamos una nivelación compuesta. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos saber si la nivelación que hicimos es correcta. Es decir, si no hemos cometido algún error en el camino, si no hemos hecho alguna lectura mal. Recuerdan que en la clase pasada dijimos que incluso podíamos cometer errores de lectura, leyendo, por ejemplo, en lugar del punto medio, que es lo que tenemos que leer
para los puntos de enlace o para los puntos de paso, resulta que leemos un hilo superior o un hilo inferior. Y por lo tanto cometemos un error y la cota que vamos a establecer va a ser una cota errónea. Por lo tanto, necesitamos conocer si hemos cometido error y para eso existe lo que se llama el cierre de la nivelación o el control de la nivelación. Para poder determinar el error de cierre en una nivelación, necesitamos hacer una nivelación o bien cerrada, que es una nivelación que le llamamos de ida y vuelta, o de pegar toda una vuelta hasta llegar al punto de partida, o bien tiene que ser una nivelación de enlace, lo que se llama nivelación de enlace, que es una nivelación donde nosotros salimos de un punto de cota conocida y llegamos a un punto de cota conocida. O sea, cotas que ya están establecidas de antes y que estamos seguros que tienen ese valor. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hacemos una nivelación de ida y de vuelta al mismo punto de donde partimos, lo que tiene que pasar es que la diferencia de cota que encontramos en el punto de salida y en el punto de llegada debe ser 0, porque estamos llegando al mismo punto de donde salimos. Por lo tanto, no debe haber ningún nivel. Y cuando hacemos una nivelación de enlace, que se llama, que es enlazar un punto de cota conocida con otro punto de cota conocida, la diferencia que nos tiene que dar en el desnivel que hallemos tiene que ser igual a la diferencia de desnivel que ya tenían esos puntos antes de empezar nuestra nivelación. ¿Qué pasa si nosotros llegamos al punto donde debemos cerrar nuestra nivelación y el desnivel no nos da el correcto? Bueno, ahí tenemos que ver cuánto es el error que cometemos. Y como pasaba en el caso de poligonales, cuando ese error tiene que estar por debajo de una determinada tolerancia. Si el error está por debajo de una determinada tolerancia, nosotros podemos corregir el error en gabinete. Si el error está por encima de la tolerancia, lo que debemos hacer es volver a realizar la nivelación de vuelta. Entonces, vamos a ver entonces el error de cierre. ¿Qué va a depender del error de cierre? Bueno, va a depender de la precisión del instrumento que yo utilice, del número de estaciones por las cuales pasé, de los puntos de paso y del cuidado que yo puse en las lecturas y en la colocación de las miras. Recuerden que las miras hay que tratar de colocarlas bien verticales. Las estaciones tenemos que tratar de ponerlas más o menos en el medio de los dos puntos de paso anteriores y posteriores. Y bien, entonces de todo esto va a depender el error de cierre que yo tengo. Entonces la diferencia entre la cota final y la cota inicial nos va a dar el error de cierre. Este que tenemos acá. Entonces el error de nuestra nivelación es igual a la cota final menos la cota inicial. Y también podemos calcular por medio del desnivel total. Como dijimos, el error puede ser, el desnivel, ¿se acuerdan que lo calculábamos como la sumatoria de las lecturas atrás menos la sumatoria de las lecturas adelante? Si nosotros llegamos al mismo punto que partimos, esta diferencia de sumatorias debería ser igual a 0 o próxima a 0. Entonces, fíjense, aquí tenemos el perfil de una nivelación donde nosotros estamos, fíjense, saliendo de un punto A, pasamos por un punto B, por un punto C, por un punto D, etcétera, y llegamos por un punto E y llegamos de nuevo al punto A de partida. Entonces, el desnivel entre estos dos puntos, como son los mismos, tiene que ser 0. Esta es la horizontal, esto que estamos viendo acá es la horizontal, por lo tanto estos dos puntos, que es en este caso viendo en planta el mismo punto, tiene que ser 0. Este es en el caso de una nivelación que llamamos cerrada o de ida y vuelta. Ahora,
en una nivelación de enlace, o entre dos puntos de coordenadas conocidas, que es el otro caso, cuando partimos de un punto de coordenada conocida y llegamos a otro punto de coordenadas conocidas, siempre podemos calcular el desnivel como la sumatoria de las lecturas atrás menos la sumatoria de las lecturas adelante, y el desnivel, el error lo vamos a encontrar como ese desnivel que hallamos en nuestra nivelación menos la diferencia de cotas entre el punto B y el punto A, que eran los dos puntos de cota conocida. Es lo mismo que ya habíamos dicho anteriormente, pero ahora lo vemos reflejados en una fórmula. Sería este caso, esta es la nivelación de enlace. Donde yo voy enlazando la nivelación, salgo de un punto A de cota conocida y llego a un punto B de cota conocida. Por lo tanto, de antemano yo conozco el desnivel que hay entre estos dos puntos. Lo que pasa es que quiero establecer cotas intermedias entre los dos puntos. Entonces, para estar seguro de que esas cotas que yo fui colocando a lo largo del camino de mi nivelación, bueno, hago esta comprobación. A ver si la cota a la que llegué es la misma que la cota que sabía antes de partir. Bien, vamos a ver entonces la tolerancia del error de cierre. Entonces, como dijimos, depende de la importancia del trabajo, de la precisión de los instrumentos que yo voy a utilizar y de las normativas existentes. Es decir, puede haber una norma que a mí me esté exigiendo una determinada tolerancia, o puede haber un trabajo en particular o un protocolo en particular que me exija una tolerancia y bueno, esa es la que voy a tener que tener en cuenta. Pero, por dar alguna, digamos que las nivelaciones, sobre todo las nivelaciones viales, se pueden clasificar en nivelaciones de primero, segundo y tercer orden. Y las de tercer orden son las que normalmente nosotros usamos en los trabajos de ingeniería. Y generalmente se expresa mediante la siguiente ecuación. Esto pueden encontrar infinidad de ecuaciones, pero más o menos van a llegar a las mismas tolerancias. Depende de la bibliografía. Bueno, yo acá les pongo una, que es que la tolerancia de la nivelación es igual a un valor m por la raíz de un valor k. Y este valor m depende de los instrumentos, del método y del tipo de nivelación requerida. Y k es la longitud total de la nivelación en kilómetros. Normalmente para nivelaciones de tercer orden, este valor m le podemos asignar un valor de entre 12 y 15 milímetros. Y k, como dijimos, es la longitud total de nuestra nivelación en kilómetros y nos va a dar la tolerancia del error o de la nivelación nos va a dar en milímetros. Entonces, por ejemplo, si nosotros realizamos una nivelación de 5 kilómetros, la tolerancia nos va a dar alrededor de 3 centímetros. O sea, si el error tiene menos de 3 centímetros, nosotros podemos corregir ese error, como ya vamos a ver enseguida, y si tiene más de 3 centímetros, deberíamos volver a nivelar. Bien. Entonces, ¿cómo compensamos el error cuando estamos por debajo de la tolerancia? Bueno, tenemos dos tipos de compensación. Una es una compensación proporcional a la distancia nivelada, es decir, a la distancia que recorremos a cada punto que le pusimos cota, y la vamos a distribuir de acuerdo a la siguiente expresión. Vamos a decir que la corrección en el punto I, cualquiera, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 de nuestra nivelación, etcétera, puede haber cientos de puntos, es a la progresiva en ese punto, como el error total es a la longitud total. Por tanto, la corrección en el punto correspondiente va a ser igual al error total por la progresiva en el punto, es decir, por la distancia que recorrimos hasta ese punto,
dividido la longitud total recorrida. Acá tienen ustedes qué significa cada uno de esos valores. Y tengan en cuenta que, fíjense, esto tiene acá un signo menos, que las correcciones deben ser de signo contrario al error. Claro, porque si yo llegué a un valor de cota, vamos a suponer, en una nivelación cerrada, yo tendría que llegar a un valor 0. ¿Por qué? Porque llegué al mismo punto del que partí. Por lo tanto, me tendría que haber dado 0. Si me dio un valor positivo, es decir, por encima, bueno, las correcciones las voy a tener que restar para que al final me dé 0. Y si me dio un valor por debajo, las voy a tener que sumar para que me dé 0 al final, cuando esté todo corregido. Y el otro método de corrección es directamente un método donde el error se divide entre los distintos puntos de paso. Se llama compensación por los puntos de paso. Por supuesto que es más sencillo, ya que lo único que hago es que la corrección es igual al error total dividido el número de puntos de paso. Y distribuyo por todos los puntos de paso el error sin importarme para nada cuál es la distancia recorrida. Nosotros en la cátedra adoptamos la primera forma de corrección, o la primera forma de compensación, porque nos parece un poco más lógico que el error sea mayor cuando la distancia recorrida es mayor. No quiere decir que vaya a suceder así, pero digamos que es una lógica que seguimos. Bien. Bueno, acá tienen, esto es el error total, n es el número de puntos de paso, como ya lo había dicho, y también lo que tienen acá es que en la cátedra usamos el método de compensación proporcional a la distancia, que es también lo que ya le dijimos. Bueno, en este caso pasa lo mismo, acá no le he puesto el signo menos, pero obviamente la corrección tiene que ser de signo contrario a el signo que tiene el error. Así que bien, esto es todo de nivelación compuesta, así que ustedes van a tener, aparte de la teoría, van a tener algún práctico para que puedan, practicar un gabinete de nivelación en el segundo parcial. Precisamente el gabinete es resolver una planilla de nivelación. También vamos a cargar, junto con este documento, vamos a cargar un documento donde van a tener una planilla de nivelación tipo. No quiere decir tampoco que esa planilla de nivelación sea la única que exista. Cada uno puede armar su planilla de nivelación como más le convenga o como más le guste, pero bueno, le vamos a poner una planilla de nivelación tipo que sirve de guía. Pueden adoptarla ustedes para sus distintos trabajos o pueden realizar su propia planilla. Así que bien, esto es todo por hoy. Dejo de compartir esto y cierro esta clase, así que me despido de ustedes hasta la próxima.